Bienvenido. Sí, bienvenidos a todos. Bienvenidos a este webinar meeting que se llama Situación Laboral ante el COVID-19. Y les quiero hacer una pequeña presentación acerca del licenciado Armando Manuel Hernández Torres, que es el licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene diplomado en Derecho Empresarial de la ITAM. Tiene especialidad en Derecho Civil de la Universidad Panamericana. Tiene especialidad en Derecho Procesal, Civil y Mercantil, también de la Universidad Panamericana. Tiene especialidad en Derecho Laboral, también de esta misma universidad. Y es aspirante al grado de maestro en Derecho Fiscal, todavía está haciendo este término, y también es aspirante al grado de doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor en la Universidad Latinoamericana, en la ULA. Profesor del claustro de posgrado de la Universidad Panamericana en la Maestría de Instituciones de Derecho Financiero. Profesor en la Universidad de Tec Milenio e imparte diversos cursos en empresas y en el sector público. Es nuestro licenciado Armando Manuel Hernández, a quien en unos minutos le vamos a dar el micrófono, pero que nos está apoyando en todo lo que es la Metro con la asesoría laboral. Bienvenido, Armando. Voy a quitar el mute y nos va a dar una presentación. Al final vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar conectados en este momento en un tema que sin duda alguna viene a constituir uno de los temas más importantes para dilucidar en los próximos meses, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, por supuesto. Esta pandemia ha afectado al mundo, como todos lo sabemos, y en nuestro caso, la idea es darle un escenario de carácter o de naturaleza laboral, lo que está pasando, lo que irá a pasar, qué soluciones nos provee la legislación laboral y, bueno, lo que se ha venido sucediendo en el día a día con políticas desacertadas por parte del gobierno que solamente en lugar de meter orden han metido totalmente un desorden, ¿no? Pero voy a comenzar a explicar. Está en una presentación ahí que elaboramos para ir explicando paso a paso cuáles son estas medidas que se deben de implementar, y no quiero comenzar sin dejar de remitirnos al principio de toda esta situación, que es precisamente el 30 de marzo de este año, cuando la tarde-noche sale dar a conocer el canciller Marcelo Ebrard, pues esta declaratoria de emergencia sanitaria por parte del Consejo de Salubridad General. Ellos, a partir del 30 de marzo, vamos a escuchar que hay una declaratoria, así lo voy a leer tal y como está en el decreto, que ellos le llaman emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. ¿Ok? Generada por la epidemia del virus SARS-CoV-2 o 19, y estableciendo, como lo establece la Carta Magna, que la autoridad encargada de establecer todas las acciones necesarias para entender la emergencia es precisamente el Consejo de Salubridad General. Bueno, entonces, solamente quiero ser muy enfático al cómo le pusieron a esta declaratoria de emergencia. Así le llamaron, declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Y ahí empezamos mal. Por lo anterior, de acuerdo a esta declaratoria, a partir del día 31 de marzo, la Secretaría de Salud emite un acuerdo en donde establece acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 que los sectores público, social y privado deberán implementar. Y establecen cuáles son algunas de estas medidas, ¿no? Una de ellas, y creo que la que más nos empieza a interesar, es la suspensión inmediata de todas las actividades consideradas no esenciales por el periodo del 30 de marzo al 30 de abril del año 2020, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus en cuestión, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por
el COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. Entonces, por principio, tenemos una mala designación, una figura que no existe en la legislación laboral. Después, como consecuencia, una de las medidas se decreta la suspensión inmediata de todas las actividades consideradas no esenciales. ¿Okay? Hay que poner como una nota representativa que ninguno de los acuerdos emitidos por la autoridad suspende de manera temporal las relaciones de trabajo en términos de los dispuestos por la Ley Federal del Trabajo. Por lo que desde este punto de vista estrictamente legal, todos los patrones deberán continuar pagando el salario íntegro a sus empleados. Es decir, lo que le preocupa al gobierno en este escenario es: ustedes, patrones, no pueden dejar de pagar el salario íntegro a sus empleados. ¿Por qué? Por la declaratoria de emergencia. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo. En realidad, insisto, el problema aquí es que la legislación laboral no atiende a una emergencia sanitaria. Se refiere, como lo vamos a ver un poquito más adelante, al concepto de contingencia sanitaria. No una emergencia sanitaria y menos por fuerza mayor. También otra de las medidas es el resguardo de manera estricta durante el periodo de 30 días de toda persona mayor de 60 años, mujeres en estado de embarazo, personas con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardíacas, pulmonares crónicas, insuficiencia renal o hepática, independientemente de su actividad laboral. Es decir, lo que nos dice ese decreto es: toda persona con esta condición, entiéndase ya de edad o de salud, tiene que irse a su casa, a resguardarse, y por lo tanto la obligación del patrón de pagarle, dicen, su salario integrado, tiene que permanecer intacto. Entonces, habrá casos donde ustedes lleguen a tener a empleados, colaboradores con esta situación. Bueno, lo que dice el decreto es que se le tiene que prestar atención muy especial a este tipo de trabajadores, y lo acaba de anunciar esta semana otra vez López Obrador, diciendo que todos estos trabajadores hasta el mes de octubre tienen que seguir permaneciendo en su casa. Y lo que no dijo, pero no basta decirlo, no es necesario decirlo, con la obligación del patrón de cubrirles el salario íntegro, ¿no? Bien. Ok. También aquellas personas que sean parte de los grupos vulnerables deberán de suspender su asistencia a los centros de trabajo de manera inmediata, y en la medida de lo posible los patrones deberán implementar políticas temporales para que dichas personas trabajen desde su casa, recibiendo su sueldo íntegro por el tiempo que dure la medida. En caso de que lo anterior no sea posible, el patrón estará obligado a cubrirle a dichos empleados el pago íntegro de su salario. Como lo vamos a ver también un poco más adelante, aquí hay un desequilibrio que voy a irme adelantando. Una de las opciones que se pueden ir adoptando, y seguramente ya ustedes lo están haciendo, es el trabajo a distancia. La Ley Federal del Trabajo prevé dentro de los trabajos especiales, el trabajo a distancia, hoy entendido como el famoso home office. Pero lo que nos dice ahorita el decreto es: grupos vulnerables tienen que estar resguardados en su casa. En la medida de lo posible, puedes implementar tu patrón aquellas medidas que le permitan a él trabajar en su casa y gozando de su salario íntegro. Si el patrón no puede, porque le corresponde a él implementar todas las medidas, digamos, tecnológicas, para que el trabajador con esta condición especial pueda trabajar desde su casa, de todas maneras le tienes que seguir pagando. O sea, puedas o no, tienes que seguir pagando. Ahora, una de las primeras preguntas que yo me planteo, y seguramente será materia de ustedes como preguntas, es: ¿existe algún pronunciamiento de las autoridades de trabajo respecto a medidas que deberán implementar los patrones? Bueno, para empezar hay que decirlo, el 20 de marzo la Secretaría de Trabajo y Previsión Social emitió una guía
en donde señalan las acciones que los patrones podrán implementar en sus centros de trabajo para prevenir el contagio del COVID-19, mejorar su capacidad de respuesta y reducir las afectaciones que la epidemia pudiera causarles, ¿no? Aquí está la liga a la que me refiero. Por supuesto, hay que entender que estas medidas el patrón las tiene que implementar, sí, siempre y cuando los centros de trabajo sigan funcionando, ¿no? Aquí, si siguieran funcionando los centros de trabajo, habría que designar un personal responsable de mantener informados a todos los empleados del centro de trabajo respecto a las indicaciones de la autoridad sanitaria, identificar si el centro de trabajo puede continuar laborando durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, ¿ok? De acuerdo a lo que establezca la Secretaría de Salud, identificar dentro del centro de trabajo al personal en mayor riesgo que por su condición deba aplicar estrictamente el resguardo domiciliario, ya vimos quiénes son, las tareas o funciones susceptibles de flexibilizarse o realizarse desde su casa, aquellas funciones que por su grado de exposición o atención al público sean más riesgosas, e identificar las actividades esenciales para mantener la actividad del centro de trabajo. ¿Ok? Bueno, esto vale la pena si hay centros de trabajo que siguen operando. Entonces, hay que recordar que desde el punto de vista laboral, le corresponde al empleador, al patrón, como dentro de las medidas de seguridad e higiene, proveer a los trabajadores de las medidas idóneas para que el trabajador pueda prestar sus servicios en condiciones de seguridad e higiene, ¿no? Hay casos donde nos preguntan, oye, ¿qué hago si un colaborador viene con ciertos síntomas, ¿no? ¿Qué debo de hacer? Hay que ser un poquito rápido, pero insisto, esto puede servir para aquellos que sigan teniendo personal laborando hoy en día. Colocar en múltiples lugares visibles las infografías oficiales y distribuirlas a través de los medios disponibles. Dicha información se actualiza en las conferencias de todos los días, ¿no? Que se transmite a través del canal oficial de YouTube del gobierno, del gobierno federal. Perdón. Ahí viene la liga donde estos acuerdos se pueden ir consultando. Dar a conocer a los trabajadores el teléfono de emergencia de la autoridad sanitaria. Capacitar a los trabajadores sobre las medidas de prevención y de limpieza. Preparar a los trabajadores para que puedan asumir y realizar diferentes funciones ante posible ausentismo, y acceder al kit de herramientas, guía y consejos prácticos para aprovechar al máximo el teletrabajo. Aquí quiero ser muy enfático en este punto. Hay empresas que pueden seguir trabajando desde casa, el trabajo a distancia, pero hay actividades que simplemente no pueden funcionar por ciertas características que tienen. Entonces, habría que diferenciar en qué caso se encuentra cada una de estas empresas. Bueno, ¿qué medidas de prevención tengo que establecer? Bueno, una limpieza permanente en los lugares donde se elabora, proveer a los trabajadores de productos sanitarios y de equipo de protección personal. Vemos ahora, por ejemplo, en los restaurantes cuando solamente están dando servicio de comida para llevar, como los trabajadores tienen que tener cubrebocas, guantes, ¿no? Ciertas, a veces vestimenta para laborar, qué hace con los depósitos de productos desechables, ¿no? También vemos hay botes con ciertas características, escalonar horarios para el uso de las instalaciones con el fin de disminuir el contacto, y obviamente separar las estaciones de trabajo cuando se comparten a una distancia de 1.50 a 2 metros de distancia. Las medidas de protección, filtro de supervisión general para ingresar al centro de trabajo, enviar a casa a aquellos trabajadores con síntomas de enfermedad y remitirlo a su centro de atención médica, identificar a los trabajadores que hayan estado en contacto con una persona infectada y enviarlos a casa, e indicarles que en caso de presentar síntomas acudan a la revisión médica, y llevar un registro de personal incapacitado y evaluar posibles casos de contagio. Algo que es muy importante de establecer es que si ustedes en sus centros de trabajo siguen teniendo colaboradores, esas medidas de protección se tienen que implementar de todas formas, y aquellos casos donde lleguen compañeros con ciertos síntomas, hay que regresarlos a su casa, hoy vía remota, para que el trabajador no acuda a la clínica familiar, que no están
funcionando. Más adelante viene un link donde ellos se deben de conectar, les hacen una serie de preguntas para conocer la sintomatología del trabajador e incluso se puede gestionar la licencia médica a través de medios remotos. ¿Qué políticas temporales deben de los empleados establecer? Suspensión temporal de actividades no esenciales en el centro de trabajo, aún en el caso de los sectores fundamentales. Actividad, lo define la autoridad, no esencial, es aquella que no afecta a la actividad sustantiva de una organización y los derechos de los trabajadores. O sea, hace que no nos dice mucho en ese sentido. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles son estas actividades esenciales. Suspensión de actividades que involucren la concentración física de tránsito, desplazamiento de personas a su centro de trabajo, ¿ok? De acuerdo a lo emitido el 24 de marzo. Flexibilizar el trabajo, permitir la reorganización de los turnos y el escalamiento de las jornadas laborales, así como el uso de las tecnologías para minimizar el contacto directo, incluyendo el trabajo a distancia. ¿Ok? Permitir al personal en condición de vulnerabilidad no presentarse al centro de trabajo durante la jornada de sana distancia, con el fin de cumplir con el resguardo domiciliario correspondiente. Evitar también el retorno de trabajadores enfermos sin contar con evaluación médica pertinente y apoyar a los trabajadores que se retiren ante la presencia de síntomas de la enfermedad a través de la simplificación de trámites de incapacidad y la eliminación de descuentos por ausencia. Es decir, si yo tengo un colaborador que llega con esos síntomas, hay que regresarlo a su casa, hay que recomendarle que haga esta llamada telefónica y en su caso que gestione la incapacidad vía remota. Ahora, como patrón también tengo la obligación de realizar una vigilancia y supervisión a través de un monitoreo de trabajadores en aislamiento, ¿ok? Y sobre todo irles preguntando, oye, fulanito, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué te dijeron en el Seguro Social? ¿Pudiste conseguir la incapacidad vía control remoto? Mándamela para que empiece a aplicar la famosa incapacidad a partir del cuarto día, en fin, ¿no? Hay que estarles dando puntual seguimiento a sus colaboradores. Ahora, el tema aquí, quizás es el toral, es yo como patrón, ¿qué obligaciones y derechos existen en caso de esta declaratoria por contingencia sanitaria o como llaman ellos, emergencia sanitaria? Bueno, por principio, estamos viendo aquí una situación muy importante. Por un lado, la autoridad me dice, si no eres una actividad esencial, tienes que cerrar los centros de trabajo. ¿Ok? Bueno, si estoy en ese supuesto, el segundo paso es, ok, una cosa es que yo cierre mi negocio y otra que el negocio, por ciertas razones como las agencias de viaje, deban de seguir funcionando, ¿no? Hoy sabemos que las fronteras prácticamente del mundo están cerradas, pero a nivel interior, en mi país, no se han cerrado los vuelos, ¿no? La gente sigue viajando con ciertas restricciones, pero ustedes son intermediarios en esta actividad y por lo tanto ustedes tienen que seguir funcionando porque tienen clientes que necesitan comprar sus boletos de avión, ¿no? Y por lo tanto, esta actividad al día de hoy sigue funcionando. Bueno, ante esa situación tengo dos opciones. Una, si no está mi gente trabajando, ¿qué hacer por un lado? O si tengo a mi gente trabajando desde su casa, pero con una reducción de actividades, vamos a ver ahorita que hay una segunda opción, ¿no? Entonces voy a empezar por lo general y después vamos a las situaciones particulares. Bueno, en caso de suspensión de labores por declaratoria de contingencia sanitaria, las relaciones de trabajo se suspenderán de manera temporal. Cuando dice la ley que se suspenderán, hay que entender que no hay una terminación del trabajo, que esta suspensión tiene que cesar en cuanto a la causa que originó esa suspensión desaparezca, ¿no? Por principio, los trabajadores están eximidos de presentarse al centro de trabajo y, obvio, prestar el servicio,
y debiendo, insisto, reanudar las actividades tan pronto termine la contingencia sanitaria. A su vez, pues, relativamente, los patrones tendrán la obligación de pagar a sus trabajadores únicamente la indemnización equivalente a un salario mínimo por cada día que dure la suspensión, sin que este plazo pueda exceder de 30 días. Una vez que excedan esos 30 días, la ley establece que cesa la obligación del patrón de pagar esta indemnización y la obligación del trabajador de prestar sus servicios. Voy a regresar un poquito más adelante porque esto es parte del corolario que quiero dar. Solamente quiero ir dejando ciertas ideas plasmadas. Bien. En tratándose de trabajadores, por ejemplo, mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, trabajadores menores de 18 años, una vez que cese el efecto de los 30 días, también cesa la obligación del patrón de pagar esta indemnización. Quiero decir que esta suspensión es lo que debiera de ser, no es lo que es. Y regreso más adelante con esta condición, ¿no? Y parte de las soluciones que vamos a establecer, no es la única, pero necesito regresar un poco más adelante. ¿Puede el patrón modificar las condiciones de trabajo de manera unilateral? No. Categóricamente es no. Toda modificación a las condiciones de trabajo tiene que ser consensada con sus trabajadores y regresaré un poquito más adelante a este tema, pero la respuesta es no. Si el patrón disminuye unilateralmente el salario, es decir, si de repente en el mes de abril, en lugar de pagarle 10 pesos de salario, le pagué 5, estamos en un peligro. Eso es lo que no se debe de hacer. Lo que se debe hacer, lo explicaré al final, es siempre consensado con el trabajador. Se puede, sí, pero de la manera debida. Cualquier modificación a las condiciones laborales en donde se establezcan modificaciones tales como la reducción de la jornada de trabajo, ya sea por días, por horas efectivas de trabajo, y la consecuente reducción proporcional de salario, para ser válidos, deben ser aprobados por los empleados y deberán de constar por escrito. Es importante hacer notar que las medidas adoptadas por los patrones y trabajadores mediante dichos convenios serán de naturaleza temporal y deberán aplicarse de manera general para todos los empleados. Lo anterior, ya que la finalidad de dichas modificaciones es preservar la salud de los trabajadores y la fuente de trabajo para hacer frente a la crisis social y económica que enfrenta el país y poder, en la medida de lo posible, tomar las medidas más drásticas. Por ejemplo, el cierre permanente de operaciones y las terminaciones laborales que pudieran contravenir el principio de estabilidad en el empleado. Entonces, aquí, insisto, esta es una de las medidas que se están adoptando hoy por hoy en muchos centros de trabajo. ¿Qué sucede si un trabajador o trabajadora adquiere una enfermedad contagiosa como es el COVID? Bueno, esa es una situación que también es importante atender. Los trabajadores tienen la obligación de someterse a exámenes médicos. ¿Okay? Es una responsabilidad que ellos tienen. Por lo cual se podrán realizar pruebas a las personas que por alguna razón hayan podido tener contacto con una persona infectada, así como aquellos que presenten los síntomas del virus. Si un empleado adquiere una enfermedad contagiosa como el COVID-19, deberán informar al patrón inmediatamente, tengan conocimiento de ello para evitar el contagio de otros individuos, así como la propagación de la epidemia. De hecho, un trabajador que asista al centro de trabajo sabiendo que tiene el virus y acude por su propia iniciativa, ya puede ser reo incluso de una acción de carácter penal. Si le notifica al patrón esta situación y el patrón lo forza a ir a pesar de esta situación, hay que decirle al trabajador, al patrón, perdón, que se está metiendo en un verdadero problema y que no lo debe de hacer. Se tiene que seguir, como cualquier tipo de enfermedad, las mismas reglas como si se tratara de una enfermedad general, ¿ok? Por lo que el trabajador está obligado a obtener su certificado de incapacidad ante el Seguro Social. Para facilitar dicho trámite, el INSS habilitó una plataforma digital, ahí viene la liga, ¿ok? Para que evitar que el trabajador tenga que ir a consulta con el médico familiar
no están funcionando ahorita, entonces a través de la liga tienen que tener la posibilidad que les hacen a través al trabajador un test que él va contestando y de esa manera el Seguro Social se tiene que ir percatando si ese trabajador está o no infectado. El trabajador que presente estos síntomas deberá de llenar un cuestionario, ¿ok? Y el Seguro Social deberá de validar el cuestionario y emitir la incapacidad digital, ¿ok? Al día de hoy me parece, me están informando que ya está habilitada. Por favor, sería importante checar si ustedes tienen esa situación de que efectivamente lo puedan operar sus trabajadores. Ahora, estamos escuchando mucho el tema de qué es el causa de fuerza mayor, cuáles son sus consecuencias de esta declaración. Bien, aunque la Ley General de Salud y la Ley Federal del Trabajo no hacen ninguna referencia literal, insisto, a una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, agregar el aspecto de fuerza mayor a la caracterización de emergencia sanitaria desde el punto de vista estrictamente legal obliga a los patrones a continuar pagando el salario íntegro a sus empleados. Es decir, se crea un Frankenstein por parte de la autoridad, queriéndolo revestir de legalidad, y lo único que ha generado, insisto, es una serie de confusiones, ¿no? De desaciertos, de que en dónde estamos parados. Hace lunes, me parece, por ahí salió una noticia donde el senador Ricardo Monreal manda una iniciativa a la Cámara de Diputados diciendo que este supuesto no está contemplando la ley y por lo tanto hay que incluirla para evitar posteriores complicaciones. Es decir, pues alguien se dio cuenta de que esto de emergencia sanitaria no tiene ningún sustento legal. Bueno, ya habíamos dicho, aquí está el fundamento, el artículo 311 que nos habla del trabajo a distancia. Es importante nada más adelantar en qué casos este trabajo debe funcionar y en qué casos no está funcionando, ¿no? Decirle al trabajador, oye, te conectas a las 8 horas ahí a la plataforma sin que esté haciendo nada en todo el día, constituye un problema sobre todo para el patrón de carácter económico, que hay que darle una solución para que no permanezca de esta manera así, ¿no? Que pues, tú me pagas, yo estoy aquí conectado y pues eso no es mi problema, diría el trabajador, ¿no? ¿Puede el patrón terminar la relación de trabajo si la misma se encuentra suspendida? No. En teoría, no. Hay una suspensión de los efectos. Cuando se emite el decreto se cierran los centros de trabajo, en la medida posible hay que hacer el home office, y si no, pues el patrón tiene que cargar con la carga económica y debe de cubrir el salario íntegro. Ahorita regreso sobre este tema también. ¿Ok? Hay que decir que la Ley Federal del Trabajo establece diversas causas de suspensión temporal de las obligaciones para prestar el servicio, entiéndase el trabajador, y correlativamente para el patrón de cubrir el salario, ¿no? Entre las que se encuentra la enfermedad contagiosa del trabajador, pero esta solamente es de forma particular, no de forma general, ¿no? La suspensión por causa de fuerza mayor o el caso fortuito, no imputable al patrón, y el hecho de que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, ¿ok? Pero esta declaratoria como tal de contingencia sanitaria, la duda que todo el mundo tenemos, incluso los abogados, es, ¿esta emergencia sanitaria debo de entenderla como contingencia sanitaria? ¿Se equivocaron en la designación o esta contingencia sanitaria será publicada probablemente a finales del mes de abril para que ahora sí el patrón diga, ahora sí, ya entendí muy bien, pago 30 días de salario mínimo y ahí sí la tengo? La opinión de muchos es que efectivamente a esta emergencia sanitaria deberá de seguir una declaratoria por contingencia sanitaria y esperar que si así la publica el Ejecutivo, sea tal y como lo establece la ley, contingencia sanitaria, y no le quieran agregar nuevamente algo que no existe para obligar a los patrones nuevamente a estar sufriendo la carga de pagar el salario íntegro.
¿El trabajador puede terminar la relación de trabajo si la misma se encuentra suspendida? Sí, el trabajador sí lo puede hacer en cualquier momento, no así el patrón, ¿no? ¿Pueden celebrar convenios el patrón y el trabajador modificando las condiciones de trabajo? Ya lo habíamos dicho, sí, sí es posible. Y sobre esto voy a concluir esta plática. De entrada les digo, una de las opciones que estamos implementando como abogados laboralistas es hacer convenios modificatorios donde se reduce la jornada de trabajo por un lado y correlativamente el pago del salario. Lo que me dice la ley es, si yo tengo un trabajador al que le pago y a partir del principio por un salario mínimo con una jornada diaria de 8 horas y decido reducirle la jornada en horas, no en días, si trabaja 4 horas, le tengo que reducir el 50% del salario, aunque se trate el mínimo, sí. Es lo que diríamos un pago de horas a destajo. Claro, estas modificaciones tendrán que ser transitorias, ¿ok? Justificarla muy bien por qué se está estableciendo y con el compromiso de que patrón y trabajador reanudarán o volverán a prestar el servicio en los mismos términos que venían haciendo cuando los efectos de la contingencia sanitaria hayan cesado. Pero hay que estar muy al pendiente si habrá también a fin de mes, como algunos están por ahí diciendo, ahora sí la declaratoria por contingencia sanitaria. Esas son las recomendaciones. Con esta medida se está evitando la pérdida de las fuentes de trabajo. Por un lado, el trabajador percibe algo y por otro lado, el empleador, perdón, evita descapitalizarse, incurrir en una condición de insostenibilidad económica, inviabilidad económica y tarde o temprano tenga que terminar cerrando. Si tengo un contrato de honorario celebrado con el colaborador, ¿puedo dar oportunidad anticipadamente? Esta es una situación que me hicieron por ahí algunas agencias. Yo tengo colaboradores, ya sea por asimilados a salarios o por prestación de servicios profesionales. Bueno, aquí hay que entender que el tratamiento se tiene que salir para estos dos tipos de colaboradores del ámbito de la aplicación de la legislación laboral para meterlos al tema civil. Desde el punto de vista civil, el caso fortuito de la fuerza mayor suspende los efectos de las obligaciones, ¿ok? Hasta que esta causa que la provocó cese, ¿ok? Dado el principio de que a lo imposible nada está obligado. Para diferenciar un poquito nada más, los asimilados a salarios son también prestadores de servicios profesionales que tienen una independencia frente al empleador, a su cliente, vamos a llamarlo así, con la única condición es que en los prestadores de servicios profesionales, que no sean asimilados a salarios, ellos tienen que entregar un recibo de honorarios, ¿ok? El cliente le tiene que retener el 10% de ISR, las 2/3 partes de IVA, por un lado, y el prestador de servicios tendrá que presentar sus declaraciones, entregar esa tercera parte de IVA mensualmente y no tiene una relación de supra-subordinación con el cliente, es un prestador de servicios independiente, insisto, con la ventaja para el asimilado a salarios, que sigue siendo una relación de carácter civil no laboral, pero con el beneficio de que el prestador de servicio no le entrega al cliente un recibo de honorarios, por lo tanto, lo que hace no le traslada el IVA y el cliente lo que hace es hacer las retenciones como si fuera un asalariado, no que fuera un asalariado, y por otro lado, no se genera o no se causa el IVA. Fuera de este caso, hay que decir que el asimilado y el prestador de servicios son exactamente lo mismo, se regulan por la legislación civil y en términos de la legislación civil se establece que el caso fortuito de la fuerza mayor que no sea imputable a una de las partes, establece la ley 3 causas por las que es imputable
una de las partes, no es el caso de ustedes, por lo tanto, se suspenden los efectos de la relación y ahí simplemente sería cuestión de notificarle a su prestador de servicio, ya sea que firmen un convenio modificatorio, ¿no? Exactamente en los mismos términos, avisando, dice el Código Civil, a la otra parte de esta situación. Ahí está el fundamento, es el 2111 del Código Civil, ¿ok? Y en qué casos no estoy obligado o respondería yo como cliente si yo contribuí o di causa al evento. Pues obviamente nadie dio causa a que se genera este virus. Si ustedes aceptaron expresamente dicha responsabilidad, no se advierten este tipo de contratos. Y cuando la ley impone dicha responsabilidad, tampoco es el caso. Por lo tanto, aplicaríamos esa suspensión de los efectos del contrato civil. Bueno, aquí están ya los asimilados. Estoy diciendo que para efectos fiscales sí hay una diferencia. Fuera de eso, es exactamente la misma situación, ¿no? Bueno, sabemos que al día de hoy, para los empresarios, pues no hay un decreto, una resolución sobre estímulos o bases en materia tributaria que pueda disminuir la carga, más que el famoso préstamo de 25,000 pesos, ¿no? Que hay que cumplir con ciertas condiciones, pero pues bueno, eso en realidad no solucionará el problema seguramente de nadie por el momento, ¿no? Sabemos que se puede acudir, de acuerdo al Código Fiscal, a solicitar al patrón, digo al SAT, la celebración de convenios para pagar las contribuciones. Bueno, esto ya existe ahí, por lo tanto no hay ningún problema, ustedes lo pueden solicitar. Algo de lo que con eso terminaría en cuanto a la exposición de alfiminas, regreso ahorita con el tema laboral. Estamos nosotros tomando como medida, diciéndole al patrón que si tiene problemas, porque ahorita el problema es económico, sí es jurídico, pero obviamente la parte económica es la que está más incidiendo en las relaciones y en la sobrevivencia en los negocios, en el tema tributario. Entonces estamos promoviendo amparos para obligar al Ejecutivo que haga uso de la facultad que le concede el Código Fiscal, que no es la condonación como él maliciosamente está señalando, ¿no? El 39 está hablando de establecer resoluciones de carácter general para autorizar el pago de impuestos en forma diferida o parcialidades diferentes, condiciones a las que se establecen en el Código Fiscal. En el Código Fiscal hay que otorgar una garantía, hay que cumplir hay que pagar el 20% del crédito, en fin, hay una serie de situaciones que obviamente nosotros no estamos persiguiendo. Queremos que sean verdaderamente medidas que puedan aliviar durante un periodo no de 2, 3 meses, incluso de un año, su situación económica, ¿no? Bueno, ahí están los datos de un servidor y solamente voy a terminar mi exposición y después vienen las preguntas y respuestas, haciendo solamente las siguientes reflexiones. Bueno, hay que entender en primer lugar que hay en realidad, más allá de lo que diga el decreto, la Ley Federal del Trabajo que regula el tema de la suspensión de las relaciones laborales, la Ley Federal se conoce como que es una norma reglamentaria. Es una norma reglamentaria porque nace directamente del artículo 123 constitucional. Entonces, en jerarquía normativa, tendríamos, nosotros decimos así, en la cúspide, como norma suprema, a la Constitución General de la República. A su lado están los tratados internacionales, e inmediatamente tenemos en importancia, en peso jurídico, en esta pirámide kenseniana, tenemos a las normas reglamentarias que están por encima, por supuesto, de cualquier decreto que emita el titular del Poder Ejecutivo. Por muy presidente que sea, hay que decir que nosotros, la norma, la Ley Federal del Trabajo está por encima de lo que ellos hayan establecido. Luego, entonces, una de las medidas
que estamos recomendando, les había yo avisado, es precisamente acogernos a lo que dice el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo en relación con el 429 fracción cuarta, para decir yo, patrón, te voy a pagar durante 30 días a todos los trabajadores un salario mínimo. Está soportado en ley, esa es una de las recomendaciones que estamos haciendo. Consideramos que no se está violentando el orden normativo. Hay una declaratoria de contingencia, por más que ellos le quieran no cambiar el nombre, insisto, no existe ni en la Constitución ni en la Ley Federal del Trabajo el concepto de emergencia sanitaria. No existe. Y si nos vamos al aspecto legal, estaríamos frente en realidad a una contingencia sanitaria porque se reúnen dos requisitos indispensables. Uno, que hay una declaratoria del Poder Ejecutivo donde está ordenando la suspensión de labores, ¿no? Ahí lo tenemos en el decreto. Y por otro lado tenemos la declaratoria de que se están suspendiendo las relaciones laborales. Entonces, creemos que estamos, aunque ellos no quieran admitirlo, estamos cayendo en el supuesto del 421 fracción cuarta, es decir, la obligación de patrón de pagar un salario mínimo durante 30 días. Bien, ya decía yo que no se puede, no es lo aconsejable, que se haga una reducción del salario porque esta es una causal de rescisión de trabajo que puede invocar el trabajador. Esto tiene fundamento en el 51 en la fracción cuarta. Y por supuesto, si él presentara al trabajador una demanda ante la Junta, una vez que reanuden, obviamente ustedes van a ser condenados con todas las consecuencias económicas negativas que esto conlleva, ¿no? Bueno, el 57 me permite solicitar la modificación cuando acudan circunstancias económicas que lo justifiquen. Y es que aquí una cosa lleva a la otra. En la declaratoria de una contingencia y que el gobierno me impida a mí poder desarrollar mis actividades, pues el tema ahorita que todo el mundo dice es, oye, pues sí está el problema de evitar la propagación del virus, todo está muy bien, pero el tema es que si no estoy vendiendo, no puedo pagar sueldos. El problema de esta reducción, que el patrón pueda solicitar la modificación, es que hay que acudir ante la Junta de Conciliación. Una, no están laborando, y dos, hay que justificarlo perfectamente, ¿no? Si se hace la reducción de la jornada de trabajo y correlativamente se hace la reducción del salario, hay que tomar en cuenta dos aspectos importantísimos. Uno, dice el artículo 58, y leo textualmente, jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. El tema es si el trabajador está a disposición de prestar el trabajo. La respuesta es, por principio, no, porque si el trabajador no puede acudir a la oficina, yo no puedo acudir a la oficina, si no hay actividad, porque me dicen que esta actividad que no es esencial no puede seguir operando, pues caray, entonces, ¿cuál jornada de trabajo, no? Y por otro lado, el artículo 82 me establece que el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Si mi colaborador no está prestando sus servicios, ¿por qué le tengo que seguir yo pagando? Si, como hemos visto de esas dos definiciones, jornada y salario, hay que entenderla. Si no me está prestando el servicio, no porque yo no quiera, sino porque hay incluso una prohibición de la autoridad para que el servicio se preste. Entonces la pregunta es, ¿y por qué debo yo de pagarlo? Sin embargo, insisto, tratando de ser conciliador y tratando de buscar aquella solución que al empleador le pueda provocar menor problema, yo me quedaría, por principio, con alguna de las dos opciones. Modificaciones de las condiciones de trabajo con mutuo acuerdo con el trabajador, sentarme y platicar con él. Hoy el trabajador creo que está siendo muy consciente de lo que está pasando. Armando, Sí. perdón que te interrumpa, pero podríamos, yo creo que hay algunas preguntas por aquí interesantes y va a tener mucho que ver con lo que estás platicando. Entonces, podríamos pasar, si quieres, a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Sí? Perfecto. Ok. Benjamín, no sé si querías comentar algo por aquí.
Sí, ¿me escuchas? Sí. Sí, sí. Sí, ok. Bueno, amigos, miren, creo que es un tema muy amplio que impacta directamente a nuestros negocios, definitivamente. Cada caso, cada empresa tiene sus particularidades. He visto algunas preguntas de las que están haciendo, creo que sería imposible ahorita contestar todas, pero bueno, ¿qué veo yo en todo esto? Bueno, hacer ojo en la declaratoria de emergencia que dieron, que es un poquito amañada, como lo menciona Armando, para poder evitar que el trabajador tome la disposición de pagar un salario mínimo durante 30 días. Entonces tengamos cuidado con eso. Otro, cualquier modificación que vayan a hacer a los salarios de sus trabajadores tiene que estar sustentado con un contrato, con un convenio, que Armando muy bien podría ayudarnos en el desarrollo. Cada contrato del trabajador es diferente, condiciones, etcétera. Entonces tendría que verse, no hay un machote específico como para decir esa es la modificación. Vamos a hacer con cada trabajador el acuerdo, pero en un consenso general, que todos estén de acuerdo. La otra buena noticia que tenemos, una buena noticia es que tenemos una asesoría con un experto en materia fiscal y materia laboral que conoce perfectamente la ley y difícilmente si hacemos lo que nos aconseja, nos asesore, pues vamos a llegar a un muy buen puerto. Y la otra es que tengamos mucha comunicación, sobre todo con la ley. No hagamos lo que pensemos o lo que creemos, sino lo que realmente está con la ley. Yo paso a Antonio. La verdad es que creo que es un tema muy amplio, pero podemos contestar algunas de las preguntas. Antonio, te dejo ahí para que pregunten todo. Yo me pongo en mute y un gusto Sí. saludarlos a todos. Gracias. Armando, mira, por aquí nos preguntan, hay varias preguntas inclusive que tú ya has comentado, Ok. sobre todo lo de el arreglo que se puede hacer, si tienes un machote por ahí que les puedas proporcionar. Les Sí. comento a todos que precisamente por eso pusimos aquí el correo electrónico y el teléfono de Armando para que ustedes también puedan hacer sus consultas también directamente. Eh, Sobre todo también hay una cosa aquí que la gente está un poquito inquieta que dice qué va a pasar para mayo, junio. No sé si tengas algo aquí que comentar. Ok. O sea, se puede hacer un convenio, pero posteriormente, ¿por cuánto tiempo? Ok. A ver. Sí, ¿puedo ir contestando? Sí, 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 Sí. adelante. Bueno, mire, les decía que una de las medidas que se están recomendando ahorita son los convenios modificatorios. Hay buenos argumentos para que incluso en el peor de los escenarios, que un trabajador lo firmara ahorita y después dijera voy a demandar a la Junta cuando regrese. Creo que existen muy buenos datos o elementos donde se puede defender esta parte. Yo lo parto del principio de simplemente lo que dice la definición de la jornada y del salario. Sería absurdo que si el gobierno me está a mí impidiendo trabajar, pues me obligue a pagar, pues carece de todo sentido. Bueno, efectivamente, si ustedes optan por esta medida, se puede conservar, eh, se puede en la página del Seguro Social hacer esta reducción. Se tiene que justificar, insisto, solamente en el tema de la contingencia. Les voy a hacer yo a llegar un modelo del convenio, como se lo elaboré a Benjamín, para que ustedes lo puedan aplicar sin ningún problema. Insisto, tenemos que concientizar al trabajador que esto es necesario y en verdad que desde el punto de vista legal, hacer un convenio modificatorio reduciendo la jornada y el salario proporcionalmente, ustedes están del otro lado, ¿no? Sí, la respondo la Sí, 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 pregunta. sí. Eso, y también, por ejemplo, si se hace un primer convenio, se puede hacer posteriormente otro. Sí, lo que estamos sugiriendo es que, sí, no habrá ningún impedimento. Lo que estamos sugiriendo es que dentro de la justificación de ese convenio modificatorio se establezca que el mismo surtirá efecto durante todo el tiempo de la contingencia. Ahora, como dejan decir, oye, pues una cosa es que regresemos a la actividad, ¿no? Y otra cosa es que inmediatamente yo empiece a generar recursos, ¿ok? Entonces, lo que podemos hacer es dejarlo abierto diciendo que durante todo el tiempo que dure la contingencia sanitaria y las causas económicas sean y se esté en la posibilidad
de que se vuelva a la normalidad en las actividades y en ese momento estaremos ampliando el plazo, lo estaríamos fijando de forma indeterminada, ¿no? Podemos hacerlo de las dos formas. De aquí al mes de julio, ¿no? Y si en julio la situación no ha cambiado, o puede ser que haya cambiado, fíjense ustedes, es interesante. Si yo me sitúo en un escenario donde en julio se levanta la contingencia sanitaria, yo, agencia de viajes, de tener ahorita un 10% de ingresos, en julio y agosto cierro, por ejemplo, a un 30%, ¿no? O más, bueno, puedo hacer un convenio modificatorio para aumentar en este porcentaje el salario y la jornada a mis colaboradores. Y si en septiembre, octubre estoy llegando al 60%, ¿no? O más, ojalá, entonces otro convenio modificatorio, siempre haciendo la, la proporción, respetando la proporción de jornada-salario, y lo puedo ir llevando ahí. ¿Por qué? Porque no sé, en realidad, a partir de qué momento yo agencia de viajes, voy a estar otra vez generando el 100%. Y creo que desafortunadamente esto no va a ser tan pronto como yo quisiera, pero yo lo puedo hacer, no tengo ninguna limitante, simplemente lo establezco así, que se irá modificando, se va modificando favorablemente las condiciones económicas y el entorno de la actividad turística en el país, y con eso puedo transitar perfectamente. Oye, Armando, una pregunta, y también nos está preguntando aquí acerca de las rentas de las oficinas, o sea, ¿se puede hacer una negociación? Ese es otro tema que no sé si como ustedes gusten, ¿no? Lo podemos resolver de dos maneras. Sí. Podemos limitarnos ahorita al tema laboral, Ok. y planear una en el carácter, seguramente no va a ser el único tipo de contrato que se va a dejar de incumplir, ¿no? O sea, y este tema del contrato de arrendamiento, uno, dos, otro tipo de obligaciones en el que yo tenga deudores y existan también a su vez acreedores, hay que platicarlo también y meter Claro. toda una explicación. Bueno, nada más para no dejar de contestarla por principio. Si quieres, igual, perdón, Armando, tienes razón, podemos manejarlo para una futura, porque también tenemos otras preguntas del tema laboral. Claro, perdóname, Toño, Sí, quisiera nada más, sí, no nos salgamos, hay muchos temas, sí. no nos salgamos del asunto a lo que estamos aquí. Una pregunta respecto a esto. Una vez que tú tengas un convenio, bueno, dos preguntas. La, los convenios modificatorios deben de tener fecha, o sea, fecha máxima, digamos, de aquí hasta el 15 de julio, octubre, o puede ser indefinido hasta que la situación cambie. Esa es la primera pregunta. Y la otra es, una vez que tienes modificado el convenio con el trabajador, ¿lo puedes liquidar con esas condiciones del nuevo contrato? Ok, a ver, si la respuesta es, hay de dos opciones para contestar la primera. Puedo establecer un plazo ahorita, de aquí a julio, como lo hicimos, de aquí a julio, y si a partir de agosto las condiciones del país están cambiando, esperemos que sí, y entonces se empieza a generar recursos, yo puedo firmar un convenio, no llevarlo otra vez inmediatamente al 100 porque va a ser imposible, pero sí puedo celebrar un convenio y a lo mejor el incremento del 10, del 20 del 30% de la jornada correlativamente con el salario. Es importante decirles, si reduzco jornada, reduzco salario proporcionalmente. No puede ser en una medida uno y en otra medida el otro. Siempre tiene que ser correlativo y proporcional. O bien lo puedo dejar abierto diciendo que durante todo el tiempo que dure la contingencia laboral y existan las condiciones en el país que impidan regresar obviamente a la normalidad, y conforme se vaya modificando se irán haciendo los convenios o las modificaciones respectivas. Eso los dejo yo a su consideración. Puedo transitar con las dos. A lo mejor dejarlo abierto pudiera ser un poco más lo recomendable, pero tampoco si le doy una fecha,
supeditada que pueda haber otro convenio modificatorio, tampoco hay ningún impedimento, ¿no? Para firmar uno o varios convenios modificatorios. Sobre todo que estos van a la alza, que esa es la idea, pues obviamente si la ley permite la reducción, pues por supuesto que está interesado en que el patrón restituya al trabajador en la medida de lo posible a las condiciones originales, ¿no? De jornada y de salario. Y en el otro tema, si yo hago el convenio modificatorio, está operando 2, 3, 4 meses, reanudamos las actividades, pero vemos que el sector turístico va a ser lento, que no se está componiendo, que por más que yo hago esfuerzos, le sigo poniendo dinero a mi bolsa y no puedo seguir manteniendo a mis trabajadores y tengo que finiquitarlos, la recomendación es que el finiquito, esa terminación, no se haga con las últimas condiciones, sino tendrá que ser con las que prevalecían antes de la firma del convenio. Si quisiéramos hacer las cosas bien, yo sugiero que sea las condiciones que pervivían antes del convenio modificatorio. Sí, esa era una de las preguntas también que venía aquí abajo, que si afectaría por personal que tiene más de 30 años de ese estilo, ¿no? Bueno, ahí es un tema importantísimo. Miren, cuando se tienen trabajadores que han laborado más de 20 años, a él solamente se le puede despedir, insisto, pero la rescisión es diferente a lo que estamos planteando, ¿no? Pero si yo le digo al trabajador, oye, no te puedo ya pagar, ni siquiera con el convenio modificatorio te puedo pagar. Oye, mira, que no puedo, o sea, ya no tengo de dónde sacar dinero, perdóname. Y me firmes o no me firmes, te voy a tener que despedir, porque no me das ninguna otra opción. La Ley Federal del Trabajo establece que para trabajadores de más de 20 años de servicio, solamente por causa grave se le puede despedir. Y ahí tendremos que entrar una polémica, si la contingencia es o no una causa grave. Y la contingencia va ligada al aspecto económico. O sea, lo que les quiero anunciar es esto. Si yo de todas maneras firmo los convenios, pasan 3, 4, 5, 6 meses, se levanta la contingencia, pero en 6 meses el sector turístico no despega. Y el patrón dice, ya me agoté mis ahorros, mis recursos, no los puedo ya seguir pagando porque yo estoy vendiendo al 20%, no puedo pagar la nómina, ni los impuestos, no puedo. Entonces, hablo con mis colaboradores y me dice uno que tiene 30 años, oye, fulanito, me da pena, pero no te firmo nada. Hazle como quieras, no te firmo nada. Y entonces tendríamos que decir, oye, tenemos una situación ahí una causa grave. ¿La epidemia o la falta de recursos es una causa grave? Yo creo que sí. Adelanto. Puede darse el caso que en 3 o 4 meses la estrategia laboral cambie y tengamos que acudir, si esto no se mejora, a otra solución que establece la Ley Federal del Trabajo, que se conocen como conflictos colectivos de naturaleza económica, donde yo le tengo que plantear a la Junta una demanda donde le digo, estos son mis números, estas son mis ventas, eso es mi costo de operación, ya no tengo de dónde pagar. No tengo. ¿Y qué debo de hacer? Acudir a la Junta, justificarle el porqué, y entonces la propia Ley Federal del Trabajo me establece un procedimiento en forma de juicio, y si lo que estoy diciendo es verídico, o sea, estarán los números, entonces la Junta tendrá que decretar la terminación de las relaciones de trabajo, no suspensión, la terminación definitiva con consecuencias económicas, donde el patrón tiene que indemnizar a los trabajadores, ¿no? En cierta forma. Es posible que emigremos ahí. Una pregunta, Armando, ahí exactamente. ¿Qué pasaría si hay necesidad de una declaratoria de quiebra? ¿Qué pasa con los trabajadores y no hay dinero, pues, para pagar y te declaras en quiebra? Sí, hay que recordar que la ley de concursos establece la condición de que primero concurren a cobrar los trabajadores, ¿no? En el caso particular de las agencias de viajes, creo que por mi experiencia la mayoría son arrendatarios. ¿Lo ve, Javi? Son pocos los que tienen como propiedad donde están operando. Los que tienen una propiedad
Y yo tendría que diferenciar aquí, bueno, la ley de concursos me dice que una vez que yo entre la declaratoria, yo estoy empresario, estoy obligado para suspender mis obligaciones de pago. Sin embargo, hay tres tipos de acreedores que van a ir cobrando en primer lugar, ¿no? Tenemos a los trabajadores, tenemos a aquellos acreedores alimenticios, en primer lugar, luego trabajadores y luego la autoridad hacendaria. Hay dos tipos de agencias de viajes, entiendo yo. Unos que están constituidos como sociedades mercantiles, es decir, personas morales que tienen un patrimonio propio, ¿no? Tienen un capital social con el cual hay que responder las obligaciones sociales, que es diferente al patrimonio que tienen los accionistas. Estos patrimonios no se confunden, porque dice la ley que la persona jurídica de las sociedades mercantiles es independiente de la de los accionistas. ¿Okay? Entonces, puede darse el caso que una sociedad que entra en concurso mercantil diga, bueno, la pregunta que yo le haría es, ¿qué activos fijos tienes tú? ¿Cuánto tienes en activos fijos y cuántos tienes en activos, digamos, en dinero, ¿no? Para que con eso puedas responder de las obligaciones para empezar de carácter laboral. Hay sociedades que dicen, pues no tengo nada, mira, no tengo ni edificios, todo lo rento, pues los equipos de cómputo, lo que se quieran cobrar aquí, ¿no? Y entonces se entra una prelación para que a través de una sentencia la persona moral tenga que pagar pues con lo que tiene, con sus activos, ¿no? Entonces ahí, insisto, por la experiencia, pues no hay muchos activos con los cuales responder. Si la agencia de viajes no está constituida como una sociedad mercantil, o civil incluso, y solamente es una negociación comercial cuyo dueño es obviamente Juan Pérez, bueno, para efectos legales, Juan Pérez tendrá que responder con su propio patrimonio de todas las obligaciones, pero él no se tendría que supeditar a la ley de concursos. El Código Civil establece las condiciones en que una persona puede declararse insolvente económicamente para dejar de pagar sus compromisos, ¿no? Entonces, yo ahí sí tendría que diferenciar Perfecto, Armando. si es una persona moral o es una persona física. Muy bien. Bueno, damos otra pregunta más. ¿Tienes alguna otra por ahí, Antonio, para poder concluir la presentación? Sí, inclusive aquí pregunta, por ejemplo, si en caso de despedir al personal, ¿cómo se tendría que hacer? Ok. Despedir y no tengo dinero para liquidar, ¿hay algún convenio que se pueda hacer? Sí, a ver, es muy buena pregunta. Si ya el cliente dice a la agencia, oye, yo ya no quiero ni posponer esto. Al día de hoy, 27 de abril, yo ya no puedo pagar ni con reducción de jornada, ni con reducción de salario, ya no puedo. Alguien me decía, ¿por qué voy a posponer lo que un día voy a tener que tomar decisión? Yo le respondía, no sabemos, pero obviamente la recuperación se espera que sea lenta. Si la decisión es, ya no quiero un mes más, no quiero un convenio modificatorio porque no voy a poder pagar de todas maneras, si esto se va a volver a la normalidad quizás en 3, 4, 5, 6 meses, pues ¿para qué sigo postergando? ¿No? ¿Para qué le sigo dando curitas a alguien que está ya en agonía? Entonces, aquí hay dos opciones que yo propondría. Una, firmar un convenio de terminación de la relación de trabajo por mutuo acuerdo. Este convenio de terminación tiene fundamento en el artículo 53, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo. Las obligaciones que yo tendría que hacer es, como se estila, es yo le pago al trabajador sus 3 meses de sueldo, ¿no? Le pago los 20 días por cada año de servicio y la prima de antigüedad. ¿Ok? Más las partes proporcionales que se le adeuden, entiéndase las vacaciones de vengadas generadas y no pagadas, el salario al día de hoy por los días trabajados y aún no pagados, partes proporcionales de prestaciones si las tienen, ¿no? Ahí
se establece en el convenio de terminación de la relación de trabajo y hay dos opciones aquí. Yo me siento con el trabajador, me firma el convenio, le pago al 100% conforme a ley, él me firma y tan. ¿Se vale? Sí, se vale. 2, le digo al trabajador, te voy a pagar todo, aquí están tus números, pero nos vemos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para que ante la Junta presentemos el convenio, lo ratifiquemos ante la Junta, y la Junta en ese momento lo sancione y aquí como patrón yo me cubro más que la Junta lo sanciona en ese caso. Pero si lo firmo no llevándolo a la Junta, bueno, pues también tiene cierta validez. Quizás algo que me podrían decir, oye, ¿y puede después el trabajador demandarme pidiendo la nulidad del convenio? Sí, sí se puede, pero tendría que demostrar el patrón, el trabajador que fue coaccionado, que su voluntad estuvo viciada y por lo tanto fue obligado a firmarlo. Entonces, ahí tendríamos que ver si lo firma sin esta presión de mutuo acuerdo, el convenio de terminación camina muy bien. 2, puedo hacer otra opción, le digo al trabajador, mira, man, no tengo ahorita para pagarte el 100%. No tengo, no. Es un gran colaborador, yo quisiera pagarte. Yo te puedo hacer dos propuestas. Firmamos un convenio y te pago al 50%, ¿ok? De acuerdo, te hago tu número al 100%, pero únicamente con el compromiso que te voy a pagar en 3 meses, en 4, en 5, en 6 meses, el restante 50%. ¿Ok? Aquí, si lo hago de mutuo acuerdo, sin llevarlo si lo llevo a la Junta y la Junta ve que le voy a pagar el 50% restante a 6 meses, no me lo va a autorizar, ¿no? O igual sí, igual convenzo a la Junta, le digo, oye, mira, pues se trata de esto, sensibilizarlo y a lo mejor la Junta me lo sanciona y a lo mejor me pone una penalización si yo no le pago puntualmente cada mes. Se suele utilizar en los convenios donde si yo no te pago en las fechas establecidas, hay una penalización para el patrón, ¿ok? Pero sería cuestión de avanzar con la Junta a la que regrese y decirle, oye, necesito por esa situación, me voy a proponer que el 50% se lo pago a 6 meses. Si la Junta está de acuerdo, creo que no tendríamos ningún problema si lo sanciona. Si lo quiero hacer ahorita, porque la Junta no está laborando, lo quiero hacer ahorita, aquí quien acudir a la Junta, en estos términos hay un cierto riesgo de que después lo vayan a demandar la nulidad y por lo tanto la Junta lo vaya a declarar ilegal porque no le estoy pagando su indemnización completamente. La Ley Federal del Trabajo no me autoriza y que yo pueda pagar una indemnización de forma diferida y entonces aquí correríamos un poquito el riesgo de que pudiéramos enfrentar una contingencia laboral. Lo más conservador, lo más seguro es, y si el bolsillo se los permite, es decirle, págala al 100% y te quitas cualquier tipo de problema. Si no, hay que decirle a 6 meses, te pago el 50 ahorita y después 6 meses después. Y la tercera opción es, te pago todo, pero te pago el 100% del 50 ahorita al trabajador, concientizarlo y decirle, tienes que entender que esto es ajeno, te pago el 50, con la promesa de decirle, una vez que reanudemos actividades, te regresas a trabajar conmigo. Esto, no, sí, sí. Perdona más. Esto es muy importante. Yo les digo también, depende mucho el tipo de colaboradores que tienen. Hay colaboradores muy leales, muy conscientes que dicen, no te preocupes, yo lo entiendo, mira, veo que estás pasando por una situación difícil, págame ahorita el 50, no te preocupes, y después me pagas el 50 en parcialidades, ¿ok? O págame 50, pero regreso a trabajar contigo en diciembre, cuando va a venir mayor afluencia y esperemos ya no estar en la contingencia. También depende mucho la sensibilidad del trabajador ahorita, el tipo de colaborador que tienen para tomar yo una decisión y no quisiera establecer una receta para todos porque creo que lo que funciona para unos no le va a funcionar para otros, ¿no? Sí, Antonio, me decías. Sí, no, te comentaba precisamente eso, que cada quien tendría que hablar, checar con sus trabajadores, llegar a algunos acuerdos
Sobre todo lo más importante que quería comentar es de que Armando precisamente está colaborando con nosotros y para las asesorías para todos los miembros. Aquí están sus datos, por favor, para que se pongan en contacto directamente con él para alguna asesoría y ya se pongan de acuerdo en relación a casos particulares de cada uno, porque sí, efectivamente hay muchas preguntas y no vamos a acabar con todas, desafortunadamente por tiempos. Ahora, también lo que Claro, pueden... Toño, nada más quería yo, Armando, agradecerte mucho las condiciones de tu asesoría hacia la metropolitana. Ya la hicimos llegar a los socios, entonces cualquier cosa, queridos socios, pues pueden comunicar a la oficina con Rosy o con Claudia y les podrá decir datos o lo que quieran. Vamos a compartir la presentación de Armando, si así nos lo permites, Armando. Sí, claro, pues con gusto. Para que la tengan todos. Antonio, muchas gracias por este enlace. Vamos a seguir pues muy pendientes de toda esta situación, sobre todo decisiones de gobierno, decisiones fiscales que puedan favorecernos o que puedan afectarnos, pero bueno, vamos a estar de la mano al 100% con esto, como lo hemos estado desde que comenzó todo esto. Entonces, les mando un saludo a todos, piensen bien las cosas. Creo que en la cuestión laboral no hay nada como un buen arreglo con los trabajadores. La mayoría tenemos equipos muy buenos de trabajo de muchos años, conscientes. Tampoco va a ser muy fácil que ellos renuncien o se vayan y pues dejen de trabajar. Yo creo que el mejor, dicen que no hay mejor arreglo que un buen arreglo verbal, ¿no? Y de amistad. Entonces, veámoslo también desde ese punto de vista. Les mando un saludo a todos, abrazo, que todo esté bien y pues nos vemos el miércoles, el siguiente panel que va a estar muy interesante, no se lo pierdan y pues estaremos en comunicación cualquier cosa. Un abrazo para todos.